C5N, la Corte Suprema de la Nación ya dispuso a través de un fallo la confirmación de la prisión domiciliaria de Milagro Sala. Con más información nos comunicamos con Vanessa Petrillo. Vanessa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia que decidió que se cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la prisión domiciliaria. Y por otro lado, lo que confirma es la prisión preventiva que se había dispuesto por un tribunal en la causa en la que se la investiga a Milagro Sala por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. Es decir, va a continuar con prisión, pero en su domicilio, es decir, continúa procesada, pero la prisión debe ser en el domicilio, según lo dispuso en un fallo unánime la Corte en esta resolución que firmó hoy el Alto Tribunal. Ahora, Vanessa, también imputa un cargo o avala el procesamiento por un cargo mucho más complejo. Claro, por eso aclaro que continúa procesada, son cargos gravísimos. Son cargos graves, se la está acusando de asociación ilícita en carácter de jefa, de fraude a la administración pública y de extorsión. Recordamos que, bueno, Milagro Sala había sido detenida en enero del 2016. Recordamos que primero fue arrestada a raíz de un acampe que realizaba a modo de protesta, pero después fue liberada en esa causa y quedó presa por un fraude cometido con las cooperativas de trabajo, entre otros delitos. Claro, estos delitos, digamos, desde ya agravan la situación de Milagro Sala y por eso, digamos, en todas las instancias de apelación se llega al máximo Tribunal de Justicia, que es la Corte Suprema de la Nación. Desde ya, digamos que de todas las figuras delictivas, la de asociación ilícita como jefa de ella es la que más la compromete. Exacto, sí, son figuras que tienen, sobre todo la asociación ilícita, tiene una pena máxima alta de 10 años de prisión y lo que deja firme la Corte es el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy que convalidó la prisión preventiva para Milagro Sala. Lo que hace la Corte también es, al confirmar la prisión preventiva, dice que corresponde cumplir con la sentencia que dictó en su momento la Corte Interamericana en cuanto a la prisión domiciliaria. O sea, sigue en prisión, está procesada por estos graves delitos y la prisión la puede cumplir en su domicilio. Claro, que la prisión domiciliaria también en algún momento fue cuestionada, ¿no es cierto? Pero se apeló, digamos, llegando a la instancia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos para que fundamentase, digamos, la necesidad de que cumpliese la prisión en el domicilio. Ahora, claro, ella estuvo en su domicilio, después fue revocado y ahora, bueno, la Corte es el tribunal que tiene la última palabra, ¿no?, en todo, así que este fallo tiene que ser cumplido. Ahora, Vanessa, apelando a la experiencia por asociación ilícita, prácticamente nunca hubo detenidos, o nunca se llegó a condenar por eso, pero tiene la causa de defraudación del Estado, que es una causa grave, porque hablamos que eran fondos públicos, malversación de fondos públicos. Sí, es malversación de fondos públicos y además está el delito de extorsión, que también es otra figura que, si se quiere, también es grave. Con lo cual, bueno, Milagro Sala, bueno, va a tener que ser también juzgada. Recordamos que ella también tiene otra condena. Recordamos que fue condenada a 3 años de prisión. ¿Te acordás? La de ser instigadora de un scratch que por lo de Gerardo Morales. En el 2009, exactamente, al entonces senador y gobernador jujeño Gerardo Morales. Esa es la causa en la que tiene una condena. ¿Qué repercusión ha tenido esto en tribunales, Vanessa, vos que estás trabajando allí? Pues, por supuesto, tiene también repercusión a nivel político, ¿no? Además, tratándose de la figura de Gerardo Morales y siempre, digamos, ese encono de enfrentamiento entre uno y otro. Mira, se esperaba el fallo de la Corte de un momento a otro, estábamos seguros que salía antes de fin de año y consideramos que, bueno, no hubo sorpresa en cuanto que se iba a confirmar la prisión preventiva. Estábamos en duda un poco lo que iba a definir la Corte con el tema de la prisión domiciliaria. Exacto, pero con respecto a los delitos, se esperaba un poco que la Corte confirmara
a pesar de que, bueno, había un dictamen anterior de la Procuración General de la Nación que había dicho que la detención de Milagros Sala era ilegal y arbitraria y tenía que ser dejada sin efecto. Sabemos que los dictámenes de la Procuración, en este caso lo hizo Alejandra Gil Carbó, no es vinculante para la Corte, no es obligatoria. En realidad teníamos entendido que la Corte no iba a seguir los lineamientos de Gil Carbó y que iba a confirmar la prisión preventiva. Claro, porque pasa que la prisión domiciliaria tiene, digamos, una consecución en cuanto a que la intervención de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, digamos, que es presentada, digamos, en todas estas apelaciones, llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y atiende entonces el propio reclamo. Si no, quizás esto también sería diferente. Sí, por supuesto. Bueno, pesa obviamente a la Corte, obviamente o sea, tomó en cuenta lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la prisión domiciliaria. La Corte tomó la decisión de la Corte Interamericana y lo aplica a este fallo que se conoció hoy en tribunales. ¿Cuál es su estado de salud ahora? ¿Se sabe qué trascendió allí? No, del estado de salud ahora no sabemos si ha modificado, la verdad que bueno, acá no ha trascendido sobre cómo está Milagros Sala está en Jujuy, claro, ahora, ¿no? Está en una cárcel de Jujuy, por eso. Está en una cárcel de Jujuy, se habían tomado las medidas de protección necesarias para garantizar su integridad, su salud. Bueno, eso es lo que se había ordenado, ¿no? Era importante garantizar esto y creo que bueno, los jueces en el fallo, los jueces de la Corte en el fallo lo consignan a esto. Claro, te preguntaba sobre su estado de salud, porque obviamente, digamos, debe ser el fundamento que establece la Corte Suprema, más allá, digamos, del pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder establecer la cuestión de una prisión domiciliaria en carácter de preventiva, ¿no es cierto? Y que no fuese, digamos, en su continuidad en la cárcel. Sí, bueno, esto es lo que señalan, dividen los votos, o sea, no todos votaron de la misma manera, el fallo fue unánime, pero cada uno hizo su voto. Claro. Por ejemplo, Lorenzetti y Hayton de Nolasco, bueno, resaltan justamente la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y requieren que el Estado, en cuanto a que requiere que el Estado de la Argentina adopte medidas de protección para garantizar la integridad personal, la salud de Milagros Sala, y en particular dicen que el Estado tiene que sustituir la prisión preventiva por la medida alternativa del arresto domiciliario, que bueno, tiene que llevarse a cabo en la residencia, el lugar donde vive o en algún lugar bueno acondicionado para tal fin. Sí, que en su momento cuando la había tenido, digamos, habíamos visto las fotografías donde se encontraba en ese momento. Muchas gracias, Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes, un beso grande a ustedes. Gracias.